Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado /diagonal de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que personalmente me tiene fascinado /diagonal y creo que a ustedes también les va a encantar. Han leído el título, han visto la miniatura, y sí, vamos a hablar de esa chispa, de esa conexión especial que surge entre dos personas cuando uno admira profundamente el trabajo del otro, hasta el punto de que esa admiración se convierte en una fuente de inspiración. Y hoy vamos a centrar nuestra atención en un ejemplo que ha dado mucho de qué hablar, un encuentro que ha generado suspiros y, sobre todo, ha puesto de manifiesto cómo el arte y la admiración pueden cruzar caminos de maneras inesperadas y maravillosas. Estamos hablando, por supuesto, de cómo Demet Özdemir ha sorprendido a Can Yaman con el reconocimiento de que su trabajo la inspira. Sí, lo han oído bien. Y créanme, hay mucho más detrás de esta noticia de lo que parece a simple vista. Antes de que nos adentremos en este fascinante tema, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de historias, análisis y, por supuesto, mucho contenido intrigante. Y ahora sí, prepárense, porque vamos a desgranar esta historia que es mucho más que una simple anécdota entre dos figuras públicas. Es un testimonio del poder que tiene el arte para conectar a las personas, para generar respeto mutuo y, lo más importante, para servir como motor de inspiración. Imaginen la escena. Dos actores que han conquistado corazones en todo el mundo con su talento, con su carisma, cada uno brillando en su propia constelación. Demet Özdemir, una actriz turca que ha cautivado a audiencias con su versatilidad, su dulzura y esa capacidad increíble para transmitir emociones. Y Can Yaman, el actor que ha deslumbrado con su presencia escénica, su energía y su innegable atractivo, convirtiéndose en un fenómeno global. Cuando estas dos estrellas, ya de por sí admiradas, interactúan de una forma tan personal, la atención se dispara, ¿verdad? Pero lo que hace que este caso sea tan especial es la naturaleza de esa interacción. No se trata de un simple saludo o un intercambio de cumplidos superficiales. Lo que hemos visto y lo que ha trascendido es un reconocimiento genuino y profundo. Cuando Demet Özdemir declara que el trabajo de Can Yaman la inspira, está diciendo mucho más que palabras. Está reconociendo la dedicación, el esfuerzo, la pasión que él invierte en cada uno de sus proyectos. Está viendo en su trayectoria no solo éxito, sino también un camino recorrido con determinación, superando obstáculos y elevando el listón de la actuación. Y eso, amigos míos, es algo tremendamente poderoso. Piensen en lo que significa ser inspirado por alguien. No es solo admirar su fama o su talento, es ver en esa persona un reflejo de lo que uno mismo aspira a ser o a lograr. Es ver un ejemplo de perseverancia, de compromiso con el arte, de la búsqueda constante de la excelencia. Para Demet, que es una artista por derecho propio, que entiende las complejidades de este oficio, que sabe lo que cuesta brillar en una industria tan competitiva, el hecho de que ella misma sienta esa chispa de inspiración hacia Can Yaman habla de la magnitud de su impacto. No es una admiración vacía, es una que nace del conocimiento, de la comprensión de la disciplina que requiere ser un actor exitoso. Y para Can Yaman, recibir este tipo de reconocimiento de una colega tan talentosa como Demet Özdemir debe ser increíblemente gratificante. Imaginen la satisfacción de saber que tu esfuerzo, tu arte, resuena en alguien a quien tú mismo respetas. Es una validación de tu trabajo, un eco de tu pasión que te impulsa a seguir adelante. En el mundo del espectáculo, donde la competencia es feroz y las presiones son enormes, estos momentos de conexión genuina y admiración mutua son como un soplo de aire fresco. Son recordatorios de por qué eligieron esta profesión, de la belleza del arte y de cómo puede unir a las personas. Pero, ¿cómo se traduce esta inspiración en la práctica? ¿Qué significa realmente para Demet que el trabajo de Can la inspire? Podríamos especular, claro está. Quizás al ver la intensidad con la que él aborda sus personajes, ella se siente motivada a profundizar aún más en las emociones de los suyos. Quizás su dedicación a la preparación física y mental para los roles le impulse a ella a ser más rigurosa en su propio entrenamiento. O quizás simplemente la visión de alguien que ha logrado alcanzar metas tan altas le da a ella el coraje y la confianza para soñar aún más grande en su propia carrera. Además, no olvidemos el contexto. Ambos son figuras icónicas en la industria televisiva turca, y sus carreras a menudo se entrelazan o se comparan. Que Demet, en lugar de ver a Can como una competencia, lo vea como un
A fuente de inspiración, es una muestra de madurez profesional y de una perspectiva verdaderamente artística. Es un recordatorio de que en el mundo del arte, la colaboración y el respeto mutuo pueden ser tan valiosos como la individualidad. Nos enseña que el éxito de uno no tiene por qué opacar al de otro, sino que puede, de hecho, potenciarlo y enriquecerlo. Y hablemos de la forma en que esta noticia ha llegado a nosotros. A menudo las interacciones entre celebridades se filtran, se especulan, se distorsionan. Pero en este caso parece haber una autenticidad palpable. Cuando Demet comparte este sentimiento, no es para generar un escándalo o para buscar titulares fáciles. Es un reconocimiento sincero de un colega que admira. Y la forma en que Khan, al enterarse, reacciona o se siente al respecto, también es importante. Nos da una visión de su carácter, de su humildad ante el talento ajeno y de su aprecio por el reconocimiento genuino. Este tipo de historias nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿A quién admiramos nosotros? ¿Quién nos inspira en nuestro día a día, en nuestros trabajos, en nuestros sueños? A veces nos centramos tanto en nuestras propias luchas y ambiciones que olvidamos mirar a nuestro alrededor y encontrar esa chispa de inspiración en los demás. Y es crucial recordar que la inspiración no siempre viene de figuras lejanas e inalcanzables. A veces está justo al lado, en un colega, en un amigo, en alguien cuyo camino nos hace pensar, si el / ella pudo, ¿por qué yo no? El arte en todas sus formas tiene esta capacidad única de conectar almas. Una canción, una película, una obra de teatro, una escultura, todas ellas pueden evocar emociones, provocar pensamientos y sí, inspirar. Y cuando los creadores de este arte se reconocen y se inspiran mutuamente, se crea un ciclo virtuoso que beneficia a todos. Beneficia a los artistas involucrados, permitiéndoles crecer y mejorar. Beneficia a la audiencia, que recibe productos artísticos de mayor calidad, nacidos de la pasión y la dedicación. Y beneficia a la industria en general, fomentando un ambiente de colaboración y respeto. La sorpresa de Demet Özdemir al trabajo de Can Yaman es, en esencia, una celebración del talento y la dedicación. Es un recordatorio de que, a pesar de las luces brillantes y las cámaras, detrás de cada estrella hay un ser humano que trabaja incansablemente, que enfrenta desafíos y que se esfuerza por dar lo mejor de sí mismo. Y cuando ese esfuerzo es reconocido por alguien a quien se admira, se crea un puente de conexión humana que trasciende la fama y el estrellato. Este evento nos anima a todos a ser más observadores de nuestro entorno, a identificar a aquellos que nos inspiran y a comunicarles esa admiración. Nunca sabemos cuánto impacto puede tener una palabra de aliento, un reconocimiento sincero, en la vida de otra persona, especialmente en el mundo competitivo y a veces solitario del arte. Imaginen el poder que tendría cada uno de nosotros si nos tomáramos un momento para decirle a alguien que admiramos su trabajo, que nos inspira. Y en el caso de Demet y Khan, esto va más allá de una simple anécdota personal. Se convierte en un ejemplo para sus miles de seguidores. Les muestra que la admiración no tiene por qué ser unidireccional. Les enseña que incluso las figuras más exitosas pueden aprender y crecer gracias a la influencia de sus colegas. Es un mensaje de humildad, de aprendizaje continuo y de la importancia de rodearse de influencias positivas. Para concluir, esta historia de Demet Özdemir inspirada por Can Yaman es un hermoso testimonio del poder del arte y de la conexión humana. Nos recuerda que la admiración genuina es un regalo, una fuente de motivación y una fuerza impulsora para la excelencia. Es la prueba de que incluso en un mundo globalizado y a menudo superficial, la autenticidad y el respeto por el talento siguen siendo valores fundamentales. Y espero que, al igual que Demet ha encontrado inspiración en el trabajo de Khan, ustedes también encuentren inspiración en las historias que compartimos aquí, en sus propios entornos y en sus propias vidas. Así que, queridos espectadores, espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de la inspiración y la admiración. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Quiénes son las personas que los inspiran a ustedes? ¿Cómo creen que la admiración puede impulsar el éxito? Déjenme sus comentarios, sus pensamientos, sus experiencias aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, si les ha aportado algo, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan disfrutar de esta inspiradora historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita.
Eso me ayuda enormemente a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.